Vamos a comenzar la sesión relacionada con la tecnología para la educación. ¿Cuánto puede aportar la tecnología para la transformación de la educación y qué nuevos paradigmas de aprendizaje y de formación va a generar? Ese es el tema que vamos a tratar. Expone Hugo Pardo Kuklinski, fundador y director general de Outlier School, España. Comenta y conduce Jorge Isuski, gerente de colegios peruanos Innova Schools y past presidente de IPAE. Bienvenidos, señores. Bien, Jorge, quedas a cargo de la sesión. Muchas gracias, muy buenos días. Ya con la tranquilidad de conocer quiénes son nuestros rivales en el Mundial, podemos inaugurar esta sesión para tratar un tema que es muy importante, esta primera sesión de educación, para tratar un tema que es muy importante, como la introducción de la tecnología en la educación. Es un tema relevante porque también muchos creen que es la solución de muchos de los problemas del sistema educativo, y la verdad, créanme que no es tanto así, a menos que esto venga acompañado con otra serie de reformas profundas e importantes que vamos a conversar ahora con Hugo. Le dejo la palabra a Hugo para que nos haga una presentación. Por favor, ¿podemos pasar el video de Circópolis? ¿Qué hace en la escuela? Bueno, estamos trabajando con los niños durante todo el mes de abril, con el profe Helio y con la profe Petrona. ¿Y tú cuánto despiertas ahí en la escuela? Desayuno y luego me vengo a la Trafi con el profe Helio. Ahora ¿qué es cuánto en la escuela? Y tengo que atender a los chicos del segundo ciclo, Ajá. a quinto, sexto y séptimo. ¿Y los chicos les molestan a ustedes a veces o no? Y se portan bien, pero algunas veces, así como vos no hacen caso, también los otros niños. Un mensaje a los chicos, ¿quién decía ustedes? Los dos. Bueno, el mensaje es que el año que viene te vamos a tener a ti con el profe Helio, así que andá poniéndote en vereda porque va a ser un año muy duro, ¿no, profe? Sí. Vamos a controlar todo, que no andes en los tiempos que tenés que estar adentro estudiando. Y espero que ya no diga que vos solamente venís acá a aprender a leer algo, ¿no? Tenés que leer muchas cosas y aprender muchas otras cosas. ¡Aplausos todos! No falta. Muchas gracias. Vivo en Cataluña hace 17 años, pero soy un producto de la educación pública argentina. Fui a una escuela pública argentina, fui a una universidad pública argentina, y luego me fui a España, hice el doctorado en una universidad pública en Barcelona. Soy un convencido que tenemos que pasar de escuelas guarderías a escuelas laboratorios. Y yo venía del mundo de la academia, de escribir libros, de investigar sobre educación, y en un momento decidimos con otros colegas como Cristóbal Cobo armar Outlier School. Y el proyecto más emocionante que hemos hecho ha sido Circópolis. Este vídeo es un documental que hemos hecho, un proyecto en Argentina, en Cafayate, en Salta, en la frontera con Bolivia. Hemos hecho otra cosa en San Luis, en Argentina también. Hemos hecho un proyecto en Colombia, Medellín, y ahora haremos algo en Brasil, en Recife. Y en todos los casos, creo que tenemos que pasar del profe divulgador de contenidos a el profe mentor de procesos, el profe que es diseñador de experiencias pedagógicas. Y me parece que el gran cambio está ahí. No es un problema de tecnologías. Hay una frase genial de Alan Key que dice que la tecnología es solo tecnología para aquellos que nacieron después de haberse inventado, ¿no? Entonces, para un chico de 10 años quizás, incorporar cierta tecnología al aula no sea la disrupción. Me parece que la clave no está en la tecnología, definitivamente, eso lo hemos aprendido después de 30 años de cultura digital,
sino que la clave está en cambiar las formas de educar, en cambiar las formas de trabajar en el aula. Vamos a ver 3 ideas que me parece que son centrales a partir de la experiencia nuestra con proyectos como Circópolis u otros que hemos hecho en universidades. Primero, lo decía, maestro-mentores, no solo divulgadores de contenidos, ¿no? Y esto tiene que ver con, yo creo que la peor pobreza, digamos, es la incapacidad que uno tiene de proyectarse, ¿no? Y si yo te preguntara a ti, Jorge, ¿a qué maestro recuerdas de tu escuela? Seguramente recuerdas a alguien que te proyectó, que te dijo algo importante, que te dio un abrazo, que te recomendó alguna cosa, ¿no? Y creo que ahí está la clave, es decir, cómo creamos un diseño pedagógico en tiempo real donde la experiencia del aula no solo esté en el aula, no solo sea broadcast, de uno a muchos, no solo sea explicar contenidos, sino que tenga que ver con un espacio de aprendizaje informal, ¿no? Es decir, y en este sentido, voy a la idea 2. La idea de que todo espacio es un aula. Siempre pensé que si el más inteligente del aula es el profesor, la pedagogía es incorrecta. ¿Por qué? Porque si no sucede lo que muchas veces sucede, ¿no? Cuando tú estás en la escuela o te pasa en la universidad, cuando alguien te avisa que el profesor no viene, no hay nada. Es decir, todos los alumnos se van y no hay interacción, no hay proceso pedagógico. Entonces, el profesor hoy tiene que intentar, el docente tiene que intentar dejar de ser el más inteligente del aula y hacer que en el aula haya una red que sea mucho más inteligente que él. Pero él es el responsable de diseñar esa red, de armar esa red, ¿no? Es decir, poner énfasis más en el flujo de conexión que en el espacio físico, poner más énfasis en la interacción que en el espacio físico. Y ahí es donde nosotros entramos un poco con el proyecto Circópolis, pero hay otro, luego vamos a tener a Julio, y hay muchos proyectos en Latinoamérica en esta línea, ¿no? Donde creas un laboratorio de co-creación permanente, donde rompes los grupos etarios, donde rompes las aulas, donde trabajas toda la experiencia, la haces invertida y pones los contenidos por detrás de la experiencia de codiseño, donde haces autoevaluación por rúbricas, gamificas la evaluación, creas sistema de medallas, das premios en tiempo real, donde erradicas definitivamente, lo hablamos ayer, los exámenes memorísticos, donde hacemos que los niños o los universitarios, porque también vale para ellos, no trabajen más para los maestros, sino que trabajen con los maestros, pensando en cultura maker, pensando en prototipado, pensando en conceptos que son muy naturales en la cultura startup, pero que son completamente desconocidos en la cultura de la escuela. Y una tercera idea, ¿cómo hacemos para proteger lo nuevo en la educación? ¿Cómo hacemos para convertir a los docentes y a los alumnos en diseñadores de experiencias pedagógicas? Y quiero insistir mucho sobre esta idea. Nosotros lo que aprendimos con Circópolis y otros proyectos es que si tú pones a los chicos a trabajar en proyectos de innovación social hiperlocal, muy pequeñitos, muy chiquitos, y pones a los maestros a trabajar en eso, la cosa funciona. Nosotros creamos en San Luis, en Argentina, una fábrica de juguetes, en una escuela pública de San Luis. Y era increíble ver a los chicos creando juguetes, juguetes físicos, juguetes digitales y reparando juguetes. Todo esto es una experiencia pedagógica innovadora que no está centrada en los contenidos, que no está centrada en el profe como centro absoluto de todo el proceso, sino como un proceso de diseño, de pensamiento de diseño. ¿Y cómo se modifica un ecosistema tan complejo como el de la educación? Yo no soy muy partidario de esta idea de ministro de Educación que viene, se junta con sus expertos, piensa unas ideas geniales y las quiere bajar a todo el sistema educativo. Me parece que la educación, como muchos otros entornos, se transforma bottom-up, de abajo hacia arriba. Reglas simples en entornos complejos. Pensar en diseños que sean baratos, rápidos de ejecutar
que sean escalables y que sean innovadores. Y por eso yo hablo de pensamiento startup. Porque al final de cuentas, cuando uno entiende cómo una startup genera valor en la economía y cómo aporta nuevos productos y servicios a la economía digital, ese tipo de empresas piensan de esa manera. ¿Cómo se modifican entornos complejos? Se piensa de esa manera. Entonces, yo siempre sugiero que, recién hablábamos con Julio en la pausa, y esta idea de pequeñas innovaciones, chiquitas, aplicarlas a una escuela. Si funcionan, la escalamos a 10, si funciona, la escalamos a 50, y si funciona, después de mucho tiempo lo convertimos en status quo y ahí sí ya pasa a la órbita del Ministerio de Educación. Promover prototipos de solución sin una gran disposición de recursos financieros obliga a acelerar la creatividad. Me gusta mucho el trabajo, por supuesto, del Innova Schools, me gusta lo que hace la Victoria Lab del Grupo Intercorp aquí en Perú. Soy muy fan del pensamiento de diseño, de colocar en la cabeza de los chicos y de los maestros la idea de prototipar, de codiseñar, de la cultura maker. Me parece que es clave. Y uno cree que a los chicos esto le queda muy lejos, pero cuando te pones a trabajar con ellos te das cuenta que el problema no está ahí, no están los chicos, que quizás el problema está más en los maestros. Y una idea final para así conversamos un rato, ¿no? Hace poco estuvimos trabajando en un proyecto en Colombia, en el Colegio San Benito, en Medellín, y le preguntábamos a los niños, porque el proyecto iba de contaminación, y entre ellos era contaminación auditiva. Y la pregunta era, ¿qué es la tranquilidad para ti? Entonces, uno de ellos respondió que la silla de la escuela era tranquilidad. Y yo me quedé fascinado con ese concepto. La silla de la escuela es tranquilidad. ¿Por qué? Porque vienen de entornos muy complejos, vienen de entornos muy difíciles, donde tienen que estar alerta a todo lo que pasa en su grupo familiar, pero también en el barrio en el que viven, y de repente entran a la escuela, una escuela pública, y se sienten tranquilos. Y creo que los docentes son excelentes contenedores de alumnos y contenedores de problemas sociales. Los docentes saben muy bien qué está pasando al niño, quién es ese niño, qué historia de familia tiene y demás. Y eso me parece un rol clave de la escuela pública. Pero sin embargo, como decía al principio en el título de la presentación, creo que tenemos que pasar de escuelas guarderías a escuelas laboratorios. La escuela guardería funciona en Latinoamérica, funciona la contención social en las escuelas públicas, pero nos está faltando la escuela laboratorio. Y creo que ahí está el desafío que nos toca a la educación pública en América Latina. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Yo quisiera rescatar dos temas que has mencionado. Esto de los profesores mentores, no divulgadores de contenidos, y que las escuelas y los profesores se conviertan en diseñadores de experiencias. Pero antes de conversar sobre eso, quisiéramos que veamos un video del World Economic Forum para entrar en la onda futurista que nos introdujo el día miércoles José Luis Cordeiro y que tiene que ver con el futuro de la educación. ¿Podemos ver el video, por favor? La verdad que yo no sé si al 2030, 2040 vamos a llegar a una situación como esa. No sé si finalmente los robots y la inteligencia artificial vaya a reemplazar a un profesor. Yo tengo mi
algunas dudas, pero lo que sí sé, a partir de la experiencia que hemos podido desarrollar en Innove Schools en los últimos 10 años, aplicando tecnología en el aula, es que el rol del profesor cambia. El profesor, como bien lo dices tú, se empieza a convertir en un diseñador de experiencias de aprendizaje con una tremenda capacidad de resolver dudas y de acompañar a los alumnos en sus procesos de aprendizaje de una forma mucho más autónoma. Eso lo veo en las aulas. Como lo hemos conversado antes, coincido contigo en que la introducción de la tecnología per se en las aulas no va a producir cambios importantes en la educación. Se requiere mucho más que eso. No es cuestión de poner computadoras, equipos digitales, para que los profesores sigan haciendo lo mismo, pero con tecnología. Yo creo que ahí tenemos que hacer un cambio. En ese sentido, Hugo, cuando nosotros hablamos de profesores mentores, diseñadores de experiencias de aprendizaje, ¿cómo podemos producir ese perfil de profesores cuando, por ejemplo, en América Latina y en el Perú, todavía seguimos siguiendo profesores para que enseñen con más de 50 años? ¿Qué es lo que hay que cambiar? De educación tienen que hacer un gran trabajo en ese sentido, las escuelas de pedagogía. A mí me gusta esta idea de, no se trata de incorporar TIC al aula, se trata de incorporar cultura digital. La cultura digital es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con el trabajo en red, con la sociedad red, con el pensamiento lateral, con la disrupción, con la innovación disruptiva, etc. En el caso de los maestros, volvemos a lo mismo, ¿no? Si lo hablamos ayer, por un lado, tiene que haber un cambio en la forma que ellos se forman, ¿eh? Es decir, ellos el docente tiene que pensar a un alumno como una persona que puede innovar su entorno, que puede innovar cabezas, que puede cambiar, es decir, tenemos que dejar de ver la escuela como te voy a enseñar la historia leyéndote libros y pasándote PowerPoints sobre el libro, ¿no? Y a mí esto me resulta paradójico porque nosotros trabajamos en escuelas públicas y lo que vemos, yo he visto cuando he ido por primera vez a una escuela pública, además fue en Argentina donde me formé, he visto la misma escuela que iba yo cuando era chiquito 30 años atrás, pero con un tsunami digital por delante. Me parece que el tema es cambio de cabezas a través del concepto de cultura digital. No es fácil, evidentemente, ¿no? Pero, insisto, tiene que ser de abajo hacia arriba. Y por último, abrir las escuelas. Necesitamos abrir las escuelas a profesionales, a emprendedores, a jóvenes, a universitarios. Necesitamos abrir las escuelas. Me parece un elemento, una variable muy importante. Otro de mis aprendizajes usando tecnología en el aula es que cuando uno decide hacer esto tiene que venir acompañado de grandes reformas, pero grandes reformas en los contenidos, las metodologías y las formas de evaluar. Yo creo que hay cosas que debemos desterrar. Por ejemplo, el culto al currículum. Que la memoria sea el centro del proceso de aprendizaje y el culto a las evaluaciones. Cuando uno aplica tecnología en el aula, requiere de currículums flexibles. Hoy día las mallas curriculares y los currículums son demasiado rígidos, se convierten como en leyes que si no lo cumples, te supervisan y te sancionan. Al usar tecnología en el aula hay que dejar espacio para que los alumnos avancen a su propio ritmo, retrocedan, y el profesor no puede estar corriendo para poder cumplir un currículum que es demasiado rígido. Por otro lado, en la educación básica, cada vez que hablamos de mallas curriculares o de currículums, se generan tremendas discusiones alrededor de él. Hay quienes quieren muchas competencias por desarrollar, otros quieren menos, algunos quieren ideología de género, otros no la quieren. Hay quienes sostienen que debemos introducir en el currículum cultura tributaria, educación vial, cultura de ahorro, hasta cultura financiera, como si los currículums y las mallas curriculares fueran cajones de desastre donde todo el mundo introduce algo y hay que cumplirlo. Eso tiene que, con la tecnología, eso tiene que cambiar.
no puede hacerse de la misma manera. Entonces el currículum no puede ser una camisa de fuerza y aparte también sucede en la educación superior. Por ejemplo, un alumno hoy día ingresa a una carrera y tiene algunos cursos selectivos que puede escoger. Lo demás todo viene dictado en la currícula. No hay capacidad del alumno para que pueda armar una malla curricular que tenga una orientación hacia una carrera, pero con mucha más capacidad para que yo pueda incorporar cursos de acuerdo a mis intereses. Entonces, yo creo que ese es un tema que es fundamental cuando uno introduce tecnología en el aula. El otro tema es la repetición en la memoria. Tiene que eliminarse para dar paso a la indagación, a la investigación como método de construcción de conocimiento. Por ejemplo, y antes de eso, otro tema importante es el culto a las evaluaciones. Las evaluaciones tienen que pasar a ser referenciales y tenemos que tratar la evaluación de una manera diferente. Por ejemplo, en la educación básica, en el Perú, si tú tienes un hijo en primaria, termina el bimestre o el año y el niño llega a la casa con la libreta, que es un papel que te dice A, B, C o D. No tenemos la más mínima idea qué significa A, B, C o D, pero por intuición decimos A está bien, C está medio mal. Si estás en secundaria, te llega una libreta que te dice, tienes en ciencia 13 o en el peor de los casos 0,8. Un padre de familia recibe la libreta y dice, ¿y ahora qué hago? Si tú tienes recursos económicos, de repente piensas en buscar un profesor particular para que ayude a tu hijo. Pero si no lo tienes, no lo puedes hacer. Bueno, perdón, ahí nosotros hemos trabajado y mucho con el tema de la autoevaluación gamificada, digamos, copiando un poco el modelo de los videojuegos y funciona muy bien, ¿no? Sobre todo el tema de la evaluación en tiempo real. Si tú eres un niño y hoy haces algo muy bueno, yo como profe, en este momento te valido ante tus compañeros, te felicito y te doy paro un minuto la clase y te doy una medalla. Me parece que hay que ir hacia modelos, sobre todo en la educación básica, de autoevaluación con modelos de gamificación. Eso está demostrado que funciona bien, ¿no? Mucho mejor que el examen memorístico. Ahí ya hay una innovación que funciona. Sin duda la gamificación es un elemento que está ayudando mucho hoy en día en los sistemas educativos, pero también la tecnología puede permitir entregar un formato de evaluación diferente. Hoy día estamos en capacidad de decir, no solamente tiene 0,8, sino que además, y esta información va al alumno y al padre de familia, no has cumplido estos estándares, no has alcanzado estas competencias, y para que puedas reparar eso, tú puedes hacer esto, te recomiendo esto, lo otro, lo otro. O sea, que la evaluación sea continua y que te permita tener posibilidad de repararlo y hacerlo a mi propio ritmo. Eso hoy día la tecnología lo permite. Además, se produce gran cantidad de información en los colegios con todos los exámenes, las pruebas, evaluaciones, trabajos, y eso es data. Y hoy día, si nosotros analizamos esa data, tenemos capacidad de inclusive predecir el rendimiento futuro de los alumnos. Para no esperar que un alumno que se proyecta como que va a tener deficiencias en matemáticas, esperemos a que le pase para recién actuar, sino desde mucho antes empezar a trabajar con esos alumnos. Entonces, acá la gran pregunta que yo siempre me hago es, ¿cómo hacemos para que en los sistemas educativos los currículum no sean camisas de fuerza? Bueno, diste en la tecla. Incluso a veces te pasa que tú vas a hacer un proceso de innovación en una escuela, los profes lo aceptan porque tú vienes legitimado por el ministerio, por quien sea, y están contentos, pero en un momento te dicen, deberíamos parar ahora porque tenemos que volver al currículum, porque si yo no termino el currículum, luego me lo reclaman, ¿no? O sea que es tan camisa de fuerza que cualquier innovación que incorporas se ve afectada porque tienes que terminar por el currículum, ¿no? Es decir, y eso es clave. Y tú, mira, un ejemplo, ¿no? Siempre se habla del tema de la crisis de la enseñanza de la matemática en la escuela. Pero luego resulta que están las Olimpiadas de Matemática, que es lo mismo, pero bien diseñado, ¿no? Donde hay competencias, donde tienes que pasar retos y demás. Es lo mismo, es la enseñanza de la matemática, pero bien diseñada como proceso pedagógico. Y funciona. Entonces te das cuenta que
la clave no es más o menos tecnología, es el rediseño de las experiencias pedagógicas. Ayer lo hablamos contigo, tú eres un estudio de caso, digamos. O sea, Innova School es un estudio de caso exitoso. Tú me decías, empezamos chiquitos, yo no vengo del mundo de la educación, no venía del mundo de la educación, empezamos chiquitos, probamos en una, escalamos, pasamos a 10, escalamos, entró IDEO, nos ayudó a rediseñar el proceso. Es que así funciona. Tú eres un ejemplo de que se puede hacer. El tema es cómo lo escalamos eso a la escuela pública, ¿no? Porque nuestro desafío es trabajar en la escuela pública, no solo en la escuela privada. Pero gran parte de lo que tú has hecho, y se ha hecho en un montón de otros países también, lo van a explicar luego Julio, en su caso, ahí están las buenas prácticas, ya están. Hay que tomar eso y escalarlo. Hay que tomar esas cosas y escalarlas. Y yo mencioné que la introducción de la tecnología tenía que venir acompañada de otras cosas como docentes, contenidos, metodología, formas de evaluar. Pero también creo que hay un elemento adicional que no siempre se considera, que es el alumno. Cuando un alumno tiene bajo rendimiento, lo primero que dicen el profesor es malo, y le hacemos cargamontón al profesor. Pero ¿qué hay de la responsabilidad del alumno por su aprendizaje? Yo creo que es un tema que hay que trabajar en las escuelas, más cuando uno introduce tecnología. Porque al introducir tecnología en el aula, lo que tenemos que hacer es que los alumnos se conviertan en sujetos activos de su propio aprendizaje. Lo que yo veo en las aulas es que con tecnología los alumnos se convierten en productores de contenido. Y lo que también veo es que se convierten en sujetos que están muy pendientes y aprenden a hacer un buen uso de las herramientas tecnológicas. Sí, perdón, depende, porque depende el rol del profe como diseñador de esa experiencia con tecnología, porque muchas veces lo que sucede es, tomen las tablets, trabajen y no pasa nada, los chicos se ponen a jugar videojuegos, ¿no? Insisto, por eso que vuelvo a lo mismo, no es un problema de más tecnología, es un problema de procesos pedagógicos. Si además tienes tecnología, mejor. Si tienes infraestructura, mejor. Si tienes conectividad, mejor. Pero no es el centro. Y en América Latina estuvimos 15 años creyendo, o más, que el centro es la tecnología, ¿no? Es decir, que comprando tablets solucionábamos todo. Y nos dimos cuenta que no, porque seguimos con los mismos problemas que 20 años atrás, cuando no teníamos tablet. El ejemplo claro es el Plan Ceibal en Uruguay. El Plan Ceibal es probablemente el mejor ejemplo de cosas bien hechas en el uso de una computadora por niño. ¿Qué ha hecho el Plan Ceibal? Cuando se ha dado cuenta que con la tablet o con la computadora no alcanzaba, empezaron a meterse en las políticas educativas, empezaron a trabajar con maestros en innovación de procesos. Y hoy el Plan Ceibal no solo entrega tecnología, sino que su mayor trabajo es transformación en procesos pedagógicos. Y está funcionando bien, es un caso de éxito en América Latina. Anteriormente dije que habían 3 cosas que teníamos que desterrar, ¿no? Que era el uso de la memoria, el culto a las evaluaciones y el culto al currículum. Pero también creo que hay un cuarto tema que debemos desterrarlo, que es la ideología en la educación. Muchas veces cuando queremos enfrentar reformas, las autoridades, los especialistas, consultores, se enfrascan en debates ideológicos enormes, largos. Y yo creo que todo esto no conduce mucho. Nos ponemos a discutir temas que si es público o es privado. ¿Lo tiene que hacer este sector o tiene que hacer esto otro? Como lo mencioné antes, ¿introducimos ideología de género o no? Y así seguimos contratando consultores y especialistas, pero en las aulas no pasa nada. Eso es lo que tenemos que hacer, quitarle la ideología a la educación. Y yo estoy seguro que el día que nosotros pongamos al alumno como centro del proceso de aprendizaje, dejemos las ideologías fuera, no tengo la menor duda
que vamos a poder impulsar reformas importantes en nuestro sistema educativo. Entonces, ¿cómo construir un modelo que permita la innovación en el sector público? Tú decías hace un momento, debemos empezar con cosas chiquititas y si funcionan, vamos avanzando. ¿Tú crees que en un país donde hay 40.000 escuelas a lo largo de todo el país, es posible hacer esos pequeños experimentos e irlos incorporando al sistema? Bueno, tú has pasado de ¿cuántas escuelas, cuántas Innova School existen? 41. 41. ¿Cuál fue la primera, en qué año fue? 2006. 10 años, Sí. de 1 a 41. Bueno, podría haber más, pero es un salto enorme. Me parece que la lógica es esa, porque con lo otro nos hemos equivocado siempre. Volvemos a lo mismo, reunión de ministros, se juntan los expertos y dicen hay que hacer tal cosa. Pero luego vas al aula, que es la unidad de información, es el bit de la educación el aula, ¿no? En el aula está el maestro y los niños, no hay nadie más, ¿eh? Y ese cambio del experto y del ministro no baja al aula. No, en el aula sigue pasando lo mismo. Entonces no hay que atacar de abajo hacia arriba. Hay que trabajar con ese profesor, con ese maestro en el aula, ¿no? Si pasamos de 1 a 50 en un tiempo, escalamos y hay parte del éxito. Tú lo decías, dejemos de centrar la experiencia pedagógica en los contenidos y en las instrucciones, porque estamos creando personas, en vez de crear ciudadanos, estamos creando personas que saben solamente cumplir órdenes, ¿no? Y este niño que viene con la caja vacía, cuando va a la universidad es un desastre porque lo único que hace es cumplir órdenes e instrucciones que le da el profe. Tenemos que salir del instruccionismo. Y esto tiene que ver con abrir el aula como un laboratorio de innovación, donde el profe deje de ser el centro del proceso y se convierta en el mentor de un montón de chicos y en el diseñador del proceso de aprendizaje. Perfecto. Como ya nos estamos quedando sin tiempo, Hugo, solo quiero terminar repitiendo algo que dije en esta misma sala el año pasado. Y yo coincido completamente contigo en que sí es posible hacer proyectos pilotos y luego incorporarlos al sistema público. Y el año pasado lo que yo dije fue, ¿por qué no hacemos 2 pilotos en 2 regiones del país donde tengamos presidentes regionales que tengan interés genuino por la educación, como puede ser Piura, como puede ser Ica, y agarramos 2 lugares no muy grandes como puede ser Nazca y Sullana, y hacemos un proyecto piloto con los 156 colegios que puede haber en ese distrito en Sullana o los 115 que puede haber en ese distrito en Nazca, y armar un proyecto piloto con tecnología, con un cambio de mentalidad en los profesores, en los equipos directivos, y vamos probando, haciendo ese laboratorio para luego incluirlo, si es exitoso, incorporarlo a otras regiones del país. Creo que ese es el camino, coincidimos plenamente en que estos laboratorios son absolutamente importantes y creo que lo único que nos falta es la decisión de hacerlo. Bueno, yo me ofrezco desde mi pequeño espacio a traer Circópolis a Perú. Me encantaría hacerlo en Perú y hacerlo en 10 escuelas en 2018 y ir escalándolo. Creo que, insisto, la clave está en muchas personas trabajando en la unidad de información que es el aula. Aula, alumno, maestro. Me parece que la clave está ahí. Cuanto más seamos trabajando en eso, la innovación educativa escalará más rápido en el sistema. Hugo, muchísimas gracias y un aplauso para Hugo, por favor. Muchísimas gracias a ambos. Les pedimos, por favor, si se pueden adelantar.